Buenas noches con todos. Esta primera parte me toca a mí. Sí, este tema es la parábola del sembrador. ¿Qué estamos haciendo con la palabra de Dios? En esta primera parte es la semilla es perfecta, el desafío está en el corazón. Todos conocemos esta palabra y vamos a reflexionar sobre esta parábola, ¿no? Es una de las más conocidas y también una de las más importantes para nuestra vida espiritual, porque esta parábola no habla de agricultores, sino habla de nosotros, ¿sí? Entonces, es la manera en que respondemos a la palabra de Dios. La semilla representa la palabra. El sembrador representa a Dios que sigue hablando y los terrenos representan las diferentes condiciones del corazón humano. La pregunta principal de esta enseñanza no es cuánto conocemos la Biblia, sino la pregunta es qué está produciendo esa palabra, la Biblia, en nosotros. Entonces, ya hice toda la introducción y voy a leer Lucas 8 del 4 al 8. Juntándose una gran multitud a los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Estamos hablando de Jesús, ¿sí? Les dijo, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada, pisoteada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Jesús representa 4 terrenos diferentes. Sin embargo, la palabra de Dios, que es la semilla, es la misma. La palabra de Dios no cambia. Nuestro Dios no cambia. El sembrador es el mismo. Lo que cambia es la condición del terreno. Y este terreno somos nosotros, el ser humano, nuestra condición. Esto nos enseña que la palabra de Dios es perfecta. El problema nunca está en la semilla. El desafío está en cómo nuestro corazón la recibe, cómo lo recibimos nosotros, en qué estamos nosotros. Lucas 8:12 dice, y los que junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Para los que se distrajeron, Lucas 8:12. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y no se salven. Jesús habla de corazones duros, personas que escuchan pero que no entienden, que no permiten que la palabra penetre profundamente. El camino era una superficie dura. La semilla no podía entrar. A veces el dolor, la decepción, el orgullo, el pecado o simplemente la costumbre espiritual puede endurecer nuestro corazón. Podemos escuchar mensajes años y años y aún permanecer y nunca cambiar. Por eso necesitamos pedir constantemente que Dios mantenga sensible nuestro corazón. En Ezequiel 36:26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dios conoce nuestra tendencia de nosotros como seres humanos. Nos hacen algo, endurecemos nuestro corazón, ya no queremos confiar nuevamente. Y muchas veces culpamos de muchas cosas que nos pasan en la vida a Dios, porque decimos, tú podías salvar, tú podías darle tal cosa, tú podías escucharme y nosotros creemos que no me escuchaste, no hiciste lo que yo te pedí. Entonces, pero no estamos dispuestos a escucharlo a Él, porque Él siempre nos quiere hablar. Él nos promete una obra sobrenatural, cambiar nuestro corazón, que es de piedra, y nos da un corazón de carne, hacer ese cambio. Él nos dice que
promete una obra sobrenatural en nosotros. Él puede restaurar aquello que para nosotros a nuestra vista es perdido, que algo que se rompió nosotros lo vemos irreparable, pero Él no. Él sabe que puede reparar eso. Puede volvernos sensibles nuevamente a su voz y que nuevamente creamos como esos niños, como cuando el primer amor, cuando la primera vez que lo hemos reconocido. Y eso solo Él lo puede hacer. Nadie está demasiado endurecido para que Dios no pueda transformar. Nadie está demasiado perdido como para Él no lo puede encontrar, ¿sí? Lucas 8:13 dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Mas estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Muchas veces nosotros mismos somos así. Aquí encontramos personas que reciben la palabra con entusiasmo, con emoción, con alegría, con lágrimas. Hay un interés, pero no hay duración. No hay raíces. Las raíces no crecieron. Como cuando nosotros vemos a los árboles, viene un viento fuerte y los árboles se caen. Hay esa comparación con nosotros. Jesús nos enseña que la fe necesita profundidad, necesita durar todo el tiempo de nuestra vida, ¿sí? Porque las pruebas llegan para todos y allí tropezamos y algunos tropiezan, se apartan, se callan, niegan la fe. Las dificultades revelan la profundidad de nuestras raíces. Una fe madura se desarrolla permaneciendo junto al Señor cada día. Hay que alimentar nuestra fe escuchando la palabra de Dios. Colosenses 2:6-7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Dios desea que echemos raíces, Dios desea que maduremos, que no nos quedemos solo con un poquito. Él desea revelarse a nosotros, que cada día nosotros lo conozcamos más, que cuando hay una dificultad en la vida le entreguemos a Él y veamos su mano poderosa, cómo, de qué forma nos ayuda. Veamos esa herida tan profunda que tenemos, cómo Él lo restaura y lo sana. Y Él nos va a dar abundancia porque es nuestro Padre. Siempre Él nos da todo lo mejor a nosotros y en abundancia. Que nuestra confianza en Él permanezca incluso cuando no entendemos las circunstancias, cuando no vemos el camino. Las raíces espirituales crecen cuando permanecemos cerca de Cristo, escuchando su palabra, creyendo en Él, teniendo fe. Lucas 8:14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Entonces, hay una semilla que cae en los espinos. Ellos sí oyen, pero cuando se van de escuchar la palabra de Dios, son ahogados. ¿Por qué? Por los afanes de la vida. Porque aquí hay que comer, hay que pagar los biles, hay que hacer mil cosas, pero en ese se pierden en ese camino, entonces no llevan fruto, ¿sí? Los espinos representan aquellas cosas que compiten con Dios y hacen que perdamos el camino. No siempre son pecados evidentes, muchas veces son preocupaciones, distracciones, ocupaciones, el afán de este siglo, el engaño de las riquezas. Responsabilidades legítimas que terminan ocupando el lugar que corresponde al Señor. Lo ponemos en un altar, llegar a ciertas cosas que queremos como metas, pero lo endiosamos. Entonces ahí es una idolatría también. Tenemos que cuidarnos de eso. Jesús nos advierte que una vida demasiado ocupada puede ahogar nuestra vida espiritual porque terminamos agotados, cansados y no tenemos tiempo de escuchar la palabra de Dios. Por eso hay que darnos tiempo como ahora que escuchamos la palabra de Dios y esto nos edifica. Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dios nos invita a detenernos, a escucharlo,
a darle espacio en medio de nuestra vida que corremos en nuestras agendas. La comunión con Dios no ocurre por accidente. Necesitamos apartar tiempo para buscar su presencia. Y como último, tengo Jeremías 29, 13, 14. Dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor. No dudemos que si nosotros buscamos, Él se dejará encontrar. Nosotros lo encontraremos. Buscarlo con todo nuestro corazón. No medios dormidos y aunque estemos cansados, Señor, ayúdame. Quiero buscarte como dice tu palabra de todo corazón porque tengo hambre de conocer de ti, porque tú eres el mayor tesoro que yo puedo tener, que yo puedo atesorar. Entonces, Él sí se va a presentar porque Él cumple su palabra. Él nunca miente, nunca nos miente. Nosotros mentimos, pero Él nunca miente, ¿sí? Aplicaciones prácticas. Preguntémonos esta noche, ¿está endurecido nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Estamos cultivando raíces profundas o son superficiales? Por apariencia, nos importa mucho. ¿Hay espinos creciendo alrededor de nuestra vida espiritual? ¿Estamos escuchando a Dios, dejándonos dirigir? ¿Estamos obedeciéndolo? ¿O solo estamos almacenando información, oyendo, catalogando, poniendo nota? ¿Qué estamos haciendo? El Espíritu Santo desea preparar nuestro corazón para recibir la palabra de una manera nueva. Termino esto con una oración. Amado Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, porque sigues sembrando tu palabra en nuestra vida. Gracias te damos, Señor, porque tú examinas nuestro corazón. Te pido, Señor, nos muestres a cada uno de nosotros que estamos acá, cada uno que escucha esta palabra, que nos muestres, Señor, la condición de nuestro corazón hacia ti. Muéstranos, Padre amado, todo lo que cómo debemos de estar contigo, qué es lo que nos aleja de ti. Límpianos, Señor. Te pedimos nos des un corazón sensible para que podamos escuchar tu voz y tengamos ese temor santo para que podamos obedecerte, que podamos recibir tu palabra y tu corrección, Señor, con humildad. Gracias te damos, Señor, y danos, Señor, un espíritu, un corazón blando de carne para que podamos tener frutos, Señor, abundantes, esos que es del 100%, esos queremos ser nosotros tus hijos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús hemos orado, amén y amén. Perfecto. Bueno, vamos a ir directo a la segunda parte, gracias por venir. En la segunda parte, el terreno bueno y la vida que produce fruto. Vamos a centrarnos en la parte del terreno bueno. Dios no siembra su palabra simplemente para informarnos. Dios siembra para transformarnos. La meta del reino no es llenar nuestra mente de conocimiento. No es que lo tengamos que saber todo, entender todo. En cualquier momento nos puede tocar irnos y no es para que pensemos, uy, no me sé toda la Biblia, no me la memoricé. No es así. La meta del reino no es llenar nuestra mente de conocimiento, la meta es producir una vida que refleje a Cristo. Entonces, la herramienta que es la palabra nos debe de llevar a Cristo. Si hay algo que tenemos que hacer antes de irnos es aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ese es el objetivo de toda la Biblia. Por eso Jesús termina la parábola hablándonos del terreno bueno. Entonces, ¿para quién es la parábola? Para el creyente que busca mantenerse en la fe. Dios nos está dando una herramienta especial para eso. Lucas 8:15. Lucas 8:15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ahora vamos a entender qué frutos dan con perseverancia. Observemos algo importante. El terreno bueno no es perfecto, pero sí es receptivo. Lo que el Señor nos está diciendo es, atento que cuando te hable, escuches, porque lo que yo tengo preparado para ti es lo mejor que te puede pasar en esta vida. Así que quiero lo mejor para ti, pero tienes que estar con tus oídos espirituales despiertos. Escucha, retiene, persevera y finalmente produce fruto. El fruto no aparece de la noche a la mañana. Requiere tiempo, requiere constancia y requiere permanecer
cerca de Dios. Y eso es obediencia, eso es compromiso. En Santiago 1:22 encontramos, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí encontramos una advertencia muy importante. Podemos escuchar sermones, podemos leer la Biblia, podemos aprender doctrina y nada de eso es malo. Y aún así engañarnos pensando que estamos creciendo. La verdadera recepción de la palabra se demuestra mediante la obediencia. El conocimiento que no lleva la sabiduría en el espíritu es un conocimiento vano. Nosotros tenemos que conocer la palabra para alimentar el espíritu y que nuestro corazón sea un corazón entregado al Señor. La palabra transforma cuando pasa de nuestros oídos a nuestras acciones. Empezamos a actuar. En Juan 15:4-5 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, y por eso yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El año pasado tocamos mucho este tema y lo hemos explicado bastante bien, pero vamos a recapitular una cosa. El fruto espiritual no se produce por esfuerzo humano solamente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos hacer un esfuerzo y dar ese paso de fe que nos cueste. O sea, en ese momento hacemos una acción humana, pero para que el Señor entre en nuestro corazón y nuestro espíritu sea alimentado. Se produce permaneciendo unidos a Cristo. Eso se llama permanencia. La fuente de nuestra fortaleza, de nuestra sabiduría y de nuestra transformación siempre va a ser el Señor. Quiere decir que Dios nos da la oportunidad de que nos entreguemos a Él. En Mateo 7:24-27 encontramos, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Aquí nos está diciendo Jesús que hay una comparación, nos puede comparar con la persona que tiene la actitud correcta o incorrecta. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos preparamos para recibir la palabra de Dios. Jesús muestra una realidad que puede sorprendernos. Ambos hombres escucharon. La diferencia no estuvo en escuchar, la diferencia estuvo en obedecer, en mantenerse constante. Por eso debemos evitar una de las mayores confusiones espirituales, pensar que hemos recibido la palabra simplemente porque la hemos escuchado. Si entra aquí, pero no entra aquí, hay un problema. Tenemos que reconocerlo, manejamos, trabajamos sobre eso y nosotros nos rendimos al Señor. Si no entendemos lo que está pasando, oramos y le pedimos, lo dijo Sandra, está en la Biblia, lo acaba de leer, Señor, ablanda mi corazón para que tu palabra pueda entrar en mí, abre mis oídos espirituales, Señor, para que yo pueda rendirme a tu presencia y a tu voluntad y que tenga la mejor vida que tú tienes preparada para mí. Pensar que hemos recibido la palabra, decíamos, simplemente porque la hemos escuchado. La verdadera recepción ocurre cuando permitimos que la palabra cambie nuestra manera de vivir. En Oseas 10:12 encontramos, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Si se dan cuenta, la Biblia no se contradice. Podemos estar en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento y la Biblia se afirma solamente. El barbecho era una tierra endurecida que necesitaba ser trabajada nuevamente. Quizás algunos descubrimos esta noche que hemos permitido que nuestro terreno se deteriore, pero Dios sigue siendo experto en restaurar terrenos difíciles. Él puede remover piedras, puede arrancar espinos, puede ablandar corazones endurecidos. Nunca es tarde para volver a buscar
al Señor. En Juan 6, 68, 69 encontramos: le respondió Simón a Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro tenía una inquietud, pero en su inquietud reconoce a Cristo por lo que es. Pedro comprendió algo fundamental: no existe una mejor fuente, no existe una mejor verdad, no existe una mejor esperanza. Cuando descubrimos que nos hemos alejado, el camino siempre es volver a Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, tenemos que volver a su palabra, volver a su presencia, volver a caminar con Él. Y para terminar, en Gálatas 5, 22, 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice Pablo, inspirado por Dios. Este es el fruto que Dios desea producir: un carácter transformado, una vida semejante a Cristo, un corazón que refleje el reino de Dios. El fruto espiritual es la evidencia visible de que la semilla está creciendo correctamente. Y no nos desesperemos porque aparezca en nosotros el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe. Dice también Pablo en la Biblia que estas cosas no se buscan, es simplemente una manera de entender, es como un termómetro que nos mide y nos dice: ok, vas por el camino correcto. Cuando querramos evaluarnos, Gálatas 5, 22, 23, los frutos del Espíritu, para interiorizar en qué no es que estemos fallando, en dónde Dios nos está manifestando en nosotros y cómo podemos abrirle la puerta al Señor. Aplicaciones prácticas para terminar: preguntémonos, ¿estamos obedeciendo lo que aprendemos? O sea, llegó a nuestro cerebro, entró a nuestro corazón y estamos actuando a partir de aquí hacia adelante. ¿Nuestra vida refleja crecimiento espiritual? ¿Estamos produciendo fruto o solamente acumulando conocimiento? ¿Estamos recibiendo la información, pero está llegando a nuestro corazón? ¿Necesitamos volver a Cristo en alguna área de nuestra vida? Y si lo reconocemos, pues trabajemos en eso. La meta de Dios no es solamente que recibamos la semilla. La meta es que produzcamos fruto para su gloria. Vamos a terminar esta segunda parte con una oración. Señor Jesús, gracias porque sigues sembrando tu palabra con amor y paciencia. Gracias porque no nos abandonas cuando nuestro terreno necesita ser trabajado. Ayúdanos a permanecer cerca de ti, Señor. Ayúdanos a obedecer aquello que nos enseñas. Ayúdanos a vivir una fe profunda y perseverante. Que nuestra vida produzca fruto abundante para tu gloria, Señor. Que nuestro amor, nuestras palabras y nuestras acciones reflejen el carácter de Cristo. Y si alguno de nosotros se ha alejado, hoy decidimos volver a ti, Padre Santo, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. En tu nombre hemos orado. Amén y amén.